Bueno, espectacular. Bueno, ya estamos con el fiscal Ángel Ramírez. Buen día, doctor Ángel Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días, tía de audiencia. ¿Qué tal, doctor? Se abrió ayer más que nada un debate jurídico entre abogados, un debate casi jurídico entre la sociedad y muchos se consultan a partir de la resolución que tomó ayer el Tribunal de Sentencia, que en el caso María Esther Roa, son atípicos los casos, los más de 3.000 imputados por el Ministerio Público en tiempos de pandemia. La verdad es que este fallo va de contramano con los más de 13.000 casos que fueron resueltos de otra manera, en donde las personas fueron beneficiadas con un criterio de oportunidad, y para que proceda el criterio de oportunidad tiene que tratarse de delito, es decir, los otros jueces, los tres jueces de la capital, que son Julián López, Luis Sánchez, y el que estaba anteriormente electo por esta, que se acogió a la jubilación, y todos los otros jueces del Paraguay, tenían una postura diferente a la de este tribunal de sentencia. Sí. Entonces, este es un fallo aislado que ni siquiera está firme. Entonces, el día de la sentencia vamos a tomar conocimiento de los fundamentos más en concreto, y es casi seguro que vamos a plantear una apelación. ¿Van a apelar entonces, doctor, el fallo? Sí, vamos a apelar el fallo. Porque, imagínate, la Corte Suprema de Justicia estableció jueces que iban a atender exclusivamente el caso de violación de cuarentena. Y todo y cada uno de los casos de violación de cuarentena siguieron el mismo derrotero, ¿verdad? Que es la ley 716 del artículo 10, que se remite a los decretos presidenciales, y todo y cada uno de los casos fueron resueltos de una manera diferente a la que fue resuelta por el Tribunal de Sentencia. Doctor, si me podés aclarar y aclararle a los teleoyentes, por favor, eso que hizo la Corte fue de establecer jueces especializados o, por llamarle de una manera, encargados de este tema. Pero la Corte no le dijo fallen de esta u otra manera. No, hay una Pero si la excepción que Corte resolvió. entendía de que no se trataba de delito, nos iba a crear nos iba a designar estos jueces, estos jueces que iban a tener estas causas, y tampoco iba a sacar instructivos diciendo que en lo posible se apliquen medidas, salidas alternativas al proceso. Ya, pero cada caso pues se estudia de forma diferente, porque entonces, por ejemplo, una persona, y ocurrió en Ciudad del Este, que se fue a comprar medicamentos a la farmacia y que esa acción sí estaba exceptuada perfectamente o establecida en el decreto, no podría ser, no podía ser procesado. Entonces esta Claro, persona, si lo que vos estás diciendo es todo tienen que pasar por el criterio, no, 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 o depuración, no, eso habrán desestimado los jueces, porque eso pues no puede, eso sí, si corría ya es una aberración no jurídica, sino que es lamentable para la República, ¿verdad? Eh, no, de hecho que muchísimos casos fueron desestimados, casos que no reunían, ¿no? O que estaban efectuados dentro de la propia norma. Por dar un ejemplo, la propia Cerro había denunciado al presidente de la República, Benítez, sí, Mario Audo. Ado Benítez, y al entonces ministro de Salud, por haber violado la cuarentena, diciendo que ellos era porque estaban en un acto oficial, ¿verdad? Y evidentemente ellos estaban efectuados. Pero es interesante el debate, y va a ser más importante aún lo que decida el tribunal de apelación, que le toque entender en la apelación. Claro, ahora, el Tribunal de Sentencia ayer dijo que el hecho es atípico. La Sí, ellos violación, dijeron que sí, se comprobó el hecho, pero que el hecho claro, es atípico. O sea, que no es penalmente Relevante. relevante violar ese decreto del Poder Ejecutivo. O sea, uno tiene que ser en todo caso sometido a un sumario administrativo a cargo de una autoridad competente que podría ser o sería el Ministerio de Salud. O sea, ustedes entonces no comparten, ustedes insisten como Ministerio Público de que violar ese decreto de la cuarentena sí es un hecho punible, doctor. sí.
Y para entender un poco el fallo del tribunal, ellos hablaron de la cuarentena sanitaria y dijeron de que históricamente era cuando venían los barcos de otros países, que había una peste, entonces tenían que esperar los 40 días. De ahí viene el término cuarentena. Y que en nuestros días, si es que se va a aplicar la cuarentena sanitaria, porque para ellos ninguna violación de cuarentena sanitaria lo es delito, y voy a explicar por qué dijeron. Dijeron por otra parte también que en Paraguay la cuarentena se estableció que la persona que estaba infectada o que podría estar infectada debería permanecer 14 días, que es lo que se acuerdan ustedes de estas casas que fueron habilitadas, que sean los albergues, ¿verdad? O una persona que estaba enferma también tenía que aislarse de los demás. Entonces, para ellos eso es la cuarentena sanitaria. Sí. Pero aún así ellos dicen de que la ley 76 no tiene una norma de remisión a otra norma que habilite a que por decreto se establezcan las cuarentenas sanitarias. Y por más que, vamos a suponer que vos estuviste en el extranjero, llegaste a Paraguay y tenías que quedar 14 días en un albergue, y te fugaste del albergue al tercer día, ni aún así va a ser violación de la cuarentena, según es lo que yo entendí del fallo que Yo también. hicieron. Sí. Y que por más que vos estés violando la cuarentena sanitaria, no va a ser punible. ¿Por qué? Porque la ley que te dice no se remite a otra norma, o sea, no se remite ni a otra ley, ni a un decreto, y por eso ellos establecieron de que el ensuciamiento y alteración de las aguas, hicieron como un ejemplo de lo que sería la remisión, y que este artículo 197 del Código Penal dice que en violación de las disposiciones legales o de las decisiones administrativas de la autoridad competente destinada a la protección de las aguas, es decir, según ellos, la propia norma es la que tiene que remitirse para poder llenar lo que nosotros llamamos ley penal en blanco. Entonces, esas dos cuestiones fueron las que ellos dicen de que no se dio cumplimiento en este caso, y que por ello dicen que la conducta es atípica, y de ahí vino en la absolución de la persona que fue acusada. Bueno, ahora a ver un poco, doctor. Entonces, esa aglomeración, porque el tribunal dice aglomerarse no es delito. O sea, es No, una falta administrativa. O sea, y ustedes insisten entonces que al incumplir esa, o sea, si yo no estaba separado 2 metros de la persona, de otra persona dentro de una manifestación, y si estábamos más de 50, quiere decir que todos habremos violado ahí entonces el decreto, y eso nos hace a nosotros penalmente responsables, digamos. Ellos van mucho más allá de no solamente la manifestación, cualquier violación al decreto, llámese jugar fútbol, llámese hacer misa, llámese lo que sea, para ellos no va a ser violación de la cuarentena. No es penalmente relevante. No va a ser, claro. ¿Por qué? Porque ellos, según el criterio, ellos dicen que la propia norma tenía que remitirse a otra norma o a una disposición administrativa, y eso es lo que ellos dicen que cae. Ellos dijeron que primero no hubo violación de la cuarentena, porque para ellos, repito, la cuarentena era cuando tenía que estar encerrado hace 14 días porque estaba enfermo, porque estaba sospechoso de estar en contacto con un enfermo. Y eso no se dio, pero aún, aunque se hubiese dado esa situación, no hay ninguna norma de remisión. Entonces, eso es lo que vamos a discutir en el Tribunal de Apelaciones, y ver si, porque esto va a cambiar toda la película, si es que el Tribunal de Apelaciones y eventualmente la Corte da un fallo que va a ser diferente a una postura asumida en un principio. Claro, pero entonces la Fiscalía, ustedes ya como representantes del Ministerio Público, ya entonces tienen asumida la postura de que van a apelar este fallo. Realmente la titularidad es de mi colega Juan Carlos Rodríguez, yo estoy nada más como coadyuvante. Y en principio él está realmente ya de vacaciones, y nada más vino para cumplir con el llamado del Tribunal de Sentencia para escuchar la sentencia, final del juicio de la sentencia. Y yo creo que sí, porque viene totalmente de contramano con lo que se vino haciendo durante casi 2 años. Y a ver un poco desde tu punto de vista, esa excepción de inconstitucionalidad que presentó María Esther y que la Sala Constitucional rechazó,
desde tu punto de vista, ¿ese fortalece la postura de ustedes? Sí, totalmente, porque si hubiese sido el fallo diferente, no le diría así, el derecho a manifestarse no debe ser sancionado por este decreto, entonces todas y cada una de las prohibiciones o que establecían los decretos ya iba a caer de Maduro, que ya ningún fiscal iba a ni siquiera llamar para una indagatoria ni para dar ningún criterio de oportunidad. Evidentemente que la postura de la sala constitucional al decir de que ese decreto no es inconstitucional, entonces eso fortalece. Pero ahora la cuestión es diferente, acá se está discutiendo si la conducta de las personas que violen las cuarentenas es o no punible. Entonces es diferente la discusión que se está dando ahora. Claro, es diferente la discusión porque, sí, eso es lo que en términos sencillos, doctor, no entendés, aguante, lo vea para que podamos entender nosotros también, pues yo, bueno, entonces, digamos, toco así muy de oído en ese sentido para entender es entonces lo que dice el tribunal: violar el decreto que establece el tema de la cuarentena no es un hecho punible. O sea que ninguno de los 3.000 imputados tenía que haber estado imputado de acuerdo al criterio de este tribunal entonces. Así mismo es. Y bueno, pero en el mundo jurídico, digo yo en su mayoría, o por lo menos a la gente que le escuché, e incluso entre los jueces, el fallo del tribunal cayó muy bien. Y la verdad que yo no tuve oportunidad de interactuar con otros jueces, pero sí hay un grupo de fiscales donde la mayoría mostró de que no están conformes con esta decisión. Correcto. Doctor, ¿y Sí. por qué solamente pidieron la pena de multa? Y por el principio de el criterio de objetividad que debe reinar en el sentido público, el artículo 321 del Código Penal establece que cuando una norma anterior, que es como la ley 716, es anterior al Código Penal, Sí. establece de que solamente tiene una pena alternativa o única, una multa, sea ella facultativa o acumulativa, la sanción solo será pena de multa. Entonces, esa pena de penitenciaría que está establecida en la ley 16 no es aplicable. Entonces hicimos la adaptación de la general de las sanciones en leyes penales especiales, y es por ese motivo que solamente se pidió la pena de multa. Doctor, entonces para tu posición, el tráfico de rollo o la desecación de humedales solamente corresponde la pena de multa a estas alturas. No, porque el tráfico de rollo tiene pena, desconozco, pero supongo que no tiene solamente como una sanción única la pena de multa. No, tiene es el mismo, es la misma ley 716, artículo 4, y en la misma se establece pena de cárcel y multa. Lo mismo ahí, lo mismo multa. sí. Ahí no es ni única ni es alternativa, es la palabra ahí cambia todo tu texto. Y para este artículo es o multa. Claro. ¿Estás seguro, doctor? Cuando te pone y quiere decir que sí es las no dos es cosas. Ni única, claro, exactamente. Porque única o alternativa, en este caso con la I deja de ser alternativa. Claro, así mismo, exactamente. Bueno, esa es la duda que me surgía un poco, doctor. ¿Carlos? No, no más preguntas como se dice en el juicio. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tengas un buen fin de semana. Si querés agregar alguna cosa más, estamos atentos. Y nada más que Carlos aproveche que se puede jugar fútbol ahora donde que aproveche a recuperar el tiempo perdido. Bueno, dale. Genial. Un abrazo, doctor. Buen fin de semana. Muy amable. Adiós. Chao, chao. Te informó PDS Radio TV Digital. Sí. ¿Me puede explicar? Y después nos vamos a la pausa. Vale, ahí vos estás explicando. El bueno Lo va a que dijo, apelar. va. Sí, no. Lo que quiero entender
Checo no entendía. Yo Él quiero dice, empezar por mi pregunta final. Él dice que es alternativa la sanción establecida es cárcel o multa. en el artículo 10. Mm. Y no es así, es I también. La ley 716 no establece en ninguno de sus artículos las penas alternativas. Establece siempre penas Las dos conjuntas, cosas. Las dos cosas. La O sea, I, o sea, ya me tengo que Es ir preso una- y pagar la multa. conjunción. No, y por eso te digo, me Sí, tengo que señor. ir preso y también Así pagar la mismo. multa.